El origen del Ejército Zapatista por la Liberación Nacional se remonta a los primeros años de la década del 80, cuando un pequeño grupo guerrillero formado por mestizos e indígenas se instaló en la zona montañosa de la selva lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue creado para conquistar, por medio de la lucha armada, la liberación nacional y la segunda independencia, y no suspender a la lucha hasta instaurar en la patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 60 y durante toda la década de los 70. El grupo, que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional, ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes. Tanto en Chiapas como en la Ciudad de México fueron perseguidos y asesinados. Su principal base social se encuentra en los municipios indígenas de la región de Cañadas, de los Altos y la zona del norte de Chiapas. Un número considerable de sus mandos son indígenas y al menos desde 1993 el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas, denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena. La historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su historia es compleja y ha estado marcada por transformaciones, fracturas y reformulaciones a lo largo de 20 años de existencia. Sin embargo, es posible distinguir tres momentos de gran importancia en la vida de la organización. El primero ocurre cuando los militantes provenientes de las ciudades se encontraron con el mundo indígena, el cual no se ajustaba a las concepciones ideológicas de los precursores del movimiento armado, y se vieron obligados a modificar buena parte de sus tesis sobre el cambio social y la lógica de la lucha armada. El segundo momento es la consolidación de un proyecto que planteaba a los indígenas y campesinos de Chiapas la lucha de liberación nacional y la propuesta de instaurar un modelo socialista de nación. Y por último, el tercer momento, producto del levantamiento del 1 de enero, tiene que ver con un replanteamiento de los objetivos y propósitos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que implicó dar un papel central a las demandas indígenas, a la lucha por la autonomía, al cuestionamiento del capitalismo neoliberal y a la movilización por una nueva democracia que reconozca la pluralidad de las sociedades y el derecho de cada comunidad a elegir su propia forma de gobernarse. Causas del crecimiento. El masivo crecimiento del EZLN se debe, según el subcomandante Marcos, al fraude de 1988 contra el cardenismo, que supuso la cancelación de una posibilidad de transición pacífica para cierto sector indígena. La caída de los precios del café, las grandes epidemias que hubo en la selva, la incursión del Ejército Federal en la selva en busca de marihuana y la reforma de Salinas en el artículo 27 de la Constitución, se cancela el reparto agrario, las tierras que antes eran del Estado ahora se podían vender y comprar, y los únicos que podían comprar eran los ricos. El Estado tenía informes que hablaban de un grupo armado en la selva, pero creía que era imposible que una organización que construía clínicas y escuelas podría resultar peligrosa para la estabilidad política del país. En 1992, cuando se prepara celebrar el descubrimiento de América a nivel nacional, los indígenas sienten que se tienen que manifestar y entonces plantean que hay que recordar los 500 años como lo que realmente han sido, un movimiento de resistencia en contra de la dominación. Y hacen la Gran Marcha el 12 de octubre de 1992 en San Cristóbal de las Casas. El origen del Ejército Zapatista por la Liberación Nacional se remonta a los primeros años de la década del 80, cuando un pequeño grupo guerrillero formado por mestizos e indígenas se instaló en la zona montañosa de la selva lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue creado para conquistar, por medio de la lucha armada, la liberación nacional y la segunda independencia, y no suspender a la lucha hasta instaurar en la patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 60 y durante toda la década de los 70.
el grupo que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes. Tanto en Chiapas como en la Ciudad de México fueron perseguidos y asesinados. Su principal base social se encuentra en los municipios indígenas de la región de Cañadas, de los Altos y la zona del norte de Chiapas. Un número considerable de sus mandos son indígenas y al menos desde 1993 el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas, denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Según ellos, la estrategia de Salinas era hacer una publicidad del extranjero sobre un país estable y el EZLN quería demostrar lo que realmente estaba pasando, lo que ese proyecto político y económico significaba para los indígenas del país. Era una guerra contra el olvido. La idea del EZLN era dar a conocer mediante un golpe fuerte y luego avanzar lo más posible hasta llegar a la capital. La guerra armada solo duró 12 días, del 1 al 12 de enero, porque la sociedad quería que se detuviese y el presidente Zedilo mandó al cese al fuego. Entonces el EZLN se dio cuenta de que la población se merecía una explicación. Nadie sabía el porqué de la guerra y el EZLN intentó explicarlo en la Convención Nacional Democrática. Y cuando el gobierno de Salinas le propuso firmar la paz, rechazaron la oferta, alegando que firmar la paz no significaba nada si no se resolvían las demandas del pueblo, y si se resolviesen ya no tendrían por qué pelear. Influencia en México. Todo surgió con el EZLN, que fue un intento de corregir el empobrecimiento crónico que los pueblos indígenas de México han sufrido desde la época colonial. El grupo realizó su primera aparición pública el 1 de enero de 1994 con la Declaración de la Selva Lacandona, a través del que realizaban un llamado a las armas contra el gobierno mexicano. Los postulados de la agrupación plantean un nuevo orden político democrático, basado en autonomía indígena en México, además de la posibilidad de construcción de nuevas relaciones sociales y un nuevo ejercicio democrático, a partir de la capacidad de la resistencia. Los zapatistas creen en una existencia colectiva y en la democracia participativa, mientras que rechazan el capitalismo y a la globalización. Curiosamente, en uno de sus primeros manifiestos se declaraba que la gente tenía derecho a resistir las acciones injustas perpetradas por el EZLN, algo inaudito en cualquier grupo revolucionario. Estos ideales revolucionarios han influido en la población mexicana, especialmente aquella más desfavorecida, que aspira a mejorar sus condiciones de vida en el país. Relación con los movimientos de América Latina. El EZLN no es un partido político ni tampoco parece tener aspiraciones políticas. Sin embargo, son promotores de acciones y animan a la gente a participar activamente en la política en el marco de su movimiento. Es por esto que su ausencia perdura en los grupos insurgentes de resistencia, que se han visto reflejados en el movimiento mexicano. La relación del movimiento con los fenómenos políticos a nivel nacional aumentó y se expresa en el surgimiento de formas de nuevas luchas insurreccionales a niveles internacionales por la lucha contra el neoliberalismo. Las emergencias de movimientos indígenas de resistencia terminaron en gobiernos derrocados y originó nuevos partidos y gobiernos en Bolivia y Ecuador, así como el éxito electoral del Partido de los Trabajadores, PT, en Brasil, así como los logros obtenidos en Uruguay y Venezuela. Todos estos fenómenos forman una nueva ola de transformaciones sociales en América Latina, que tienen fuertes raíces en los nuevos movimientos sociales y en su articulación con las fuerzas de los movimientos sociales clásicos, con la evolución de la izquierda en su conjunto y con los sectores nacionalistas de las clases dominantes. Por esto, produce un complejo proyecto histórico aún en construcción que se expresa también en los procesos de integración unidos a una creciente densidad diplomática entre los gobiernos latinoamericanos.